Sí, estamos efectivamente al aire y les habíamos anunciado a la gente, secretario, que teníamos una sorpresa, así que lo estaban esperando y le damos la bienvenida aquí a los periodistas. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Pues muchas felicidades, secretario Arturo Herrera, de secretario ahora a gobernador del Banco de México. Contrasta su rostro de cuando fue nombrado secretario de Hacienda, ahora que lo nombran, lo perfilan para gobernador del Banco de México. Ahora no se veía tan apachurrado. No, hay cosas que aprende uno mucho, incluyendo en esta chama, incluyendo cuáles son los gestos. Y te voy a decir cuál es la clave, las cosas que yo aprendí. Uno, en aquella otra ocasión tenía yo las manos cruzadas enfrente. Cuando yo cruzo las manos cruzadas enfrente, mando un mensaje distinto. Ahora, si te fijas, las tengo. Y lo otro es que cuando los temas son importantes, yo suelo poner una cara seria, pero a veces lo que transmite es preocupación. Entonces, aunque el tema sea preocupante, lo que aparece es con una sonrisa ahora. Es parte de los gajes del oficio. Bueno, se va a llevar la lección a Banco de México, donde también todas las señales importan. Se va usted después de además de una gran lección, de un periodo de escuela intensa, porque le tocó un periodo turbulento como pocos en un siglo. Pasó usted una pandemia sin deuda, sin que se les botara el peso, apenas un chipote de inflación pero hasta ahora. ¿Cuál es la lección que se lleva y cómo la va a aplicar? ¿Qué es lo que se lleva para aplicar al Banco de México, secretario? Bueno, primero una reflexión en torno a lo que señalaste, ¿no? Yo tenía apenas unos meses como secretario cuando se dio el primer caso de COVID. De hecho, si uno hace cuentas, la mayor parte de mi responsabilidad al frente de la Secretaría de Hacienda ha sido durante la pandemia. Uno no escoge las circunstancias y menos de una enfermedad que no existía, pero lo que hay que hacer es enfrentarlas con mucha decisión, mucho cuidado, de manera muy analítica. Esa probablemente es una de las lecciones más importantes. Y hay un componente que rememora crisis anteriores. Hay un economista de la Universidad de Harvard muy reconocido, Kenneth Rogoff, que fue economista en jefe del Fondo Monetario, y él tituló un libro sobre la historia de las crisis que decía, esta vez es diferente, porque todo el mundo asume que ya lo tenemos controlado, ya no va a haber crisis, y de repente brota uno, uy, es que esta vez era diferente. No, crisis va a haber, y la próxima también será diferente, y como claramente esta vez fue diferente, nunca vimos llegar una por la pandemia. Entonces lo que uno tiene que estar es preparado, tener instituciones sólidas, bien fondeadas, un sistema bancario y financiero robusto. Esta crisis, a pesar de ser lo severa que tuvo ahora, es muy diferente de la del 95. En 95 hubo una ruptura del sistema bancario, tuvo que ser rescatado. Entonces hemos aprendido cosas los mexicanos, hemos aprendido a lidiar mejor con las crisis y hay que estar preparados. Ojalá que la próxima no nos toque hasta en unos 84, 85 años, como fue la diferencia en la Gran Depresión y espero no verla, pero sí espero ayudar a construir instituciones sólidas para que cuando toque estemos listos. Secretario Arturo Herrera, nosotros lo entrevistamos cuando advertía usted ya signos de recuperación de la economía el año pasado, pese a lo cual el desplome fue de menos 8.2% del PIB, brutal, que no se veía desde hace un siglo. Pero ahora, ¿qué economía deja? Y yo le pregunto también enseguida, dice el senador Gustavo Madero, que es muy crítico con sus partidos, pero también con el gobierno, que este gobierno ya valió gorro, no va a crecer. No, a ver, primero, yo creo que el senador Gustavo Madero, que por cierto yo conocí cuando él era diputado federal, y a mí me tocó ir a defender los techos de endeudamiento de la Ciudad de México, y ahí me di cuenta de una característica que tiene el congresista Madero. Primero, es muy inteligente, es una gente muy reflexiva, pero cuando le toca su rol de político y de parlamentario lo asume, y es más filoso a veces que de lo que verdad
piensa. Entonces uno tiene que aprender a tomarse las cosas con un granito de sal, con lo que él dice. Y no quiero andar mucho en ello, pero pasó una cosa muy curiosa en mi última comparecencia. Me hacía preguntas muy puntuales, muy filosas, y después se salía y yo decía, pues, ¿a quién le respondo? Y regresaba. Pero bueno, él sabe que esto es una crisis del mundo. Ojalá que esté equivocado, porque si no, lo que querría decir él es que lo que valió gorro fue el crecimiento en el mundo, ¿no? No, esta crisis todos estamos saliendo, unos más rápido que otros. Hay todavía temas dramáticos en la India, en el África subsahariana. No son las condiciones que estamos teniendo aquí, no son las condiciones de Estados Unidos, donde ya vacunaron a casi el 60% de la población y van a empezar a dar vacunas. Yo diría, ahora sí, regresando a la pregunta, primero, estamos dejando una economía que está creciendo más de lo que todo el mundo esperaba. Todos los organismos financieros internacionales, las calificadoras, las principales corredurías del mundo, los analistas están actualizando al alza el crecimiento de México. El que nosotros mismos actualizamos ya nos da cuando menos un crecimiento del 6.5%. Y uno de los componentes más importantes de eso es la vacunación. Esto todos estamos acostumbrados ya a pensarlo ahora, pero esto es una de las situaciones más inusuales que se haya vivido en la economía, donde la tasa de crecimiento de la actividad económica depende de un tema sanitario, no depende de la tasa de interés, no depende del gasto público, no depende del tipo de cambio. El principal componente es la velocidad a la que llegan las vacunas. Y después Álvaro, después Alejandro, va a seguir lo que ya es la recuperación post-COVID. Y ahí va a depender de qué tan inteligentes somos para aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio. Es decir, estamos enfocados en la pandemia, pero antes de la pandemia estábamos enfocados en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Y ese se quedó latente, un poquito escondido ahí, pero va a salir ahora. Está saliendo ya en algunos temas. Y una de las consecuencias de eso es la relocalización de empresas fuera de Asia. Y el lugar ideal es México. Por eso tenemos que invertir, lo estamos empezando a hacer ya, no es casualidad, en los puertos, en las aduanas, en las carreteras, etcétera, y tenemos que capturar una parte muy importante de esa inversión. Y después hay dos componentes de los que yo me siento orgulloso, porque en gran medida o en cierta medida yo colaboré en ello, junto con el Banco de México, por cierto. Uno de ellos estamos dejando hoy un sistema bancario sobre todo bien capitalizado. Es decir, es paradójicamente la banca mexicana está saliendo de la crisis mejor que como estaba antes del COVID. Y lo segundo, estamos saliendo con finanzas públicas sanas. Nosotros sostuvimos durante muchos meses que había que reconocer que los países del mundo tienen condiciones distintas. No es lo mismo Estados Unidos, que tiene unas tasas de interés cero, y entonces pueden tener un programa contracíclico de 1.9 trillones en el sentido norteamericano de dólares, financiándose con deuda que paga cero interés, que México, donde la tasa de interés es 4% y de ahí para arriba nos la cobran. Entonces, hubo algunos países latinoamericanos que en los momentos álgidos del COVID, uno no les puede echar la culpa, no se sabía lo que iba a pasar, tomaron deuda importante y ahora están teniendo problemas. Alguno intentó pasar justo hace poco una reforma tributaria porque hay que pagar por ese endeudamiento. Yo creo que estamos dejando condiciones muy buenas para lo que va a ser la economía post-COVID. En los días pasados, en las semanas pasadas, yo me ponía muy atento en las comparecencias o en las conferencias que daba cuando daba los datos de la vacunación, porque efectivamente traía más cercano el dato, primero porque usted trae la chequera, entonces está pagando permanentemente los cheques y comprando las vacunas, y segundo, estaba calculando justamente que los procesos de vacunación tenía que calcularlos, iban a generar un crecimiento específico en el país. Ahora, con eso, con el análisis que tiene que hacer alguien, un economista, alguien que va al Banco de México, alguien que ha pasado por Hacienda, ¿qué es lo que usted ve como prioridades para la Hacienda que viene y qué ve de prioridades para el Banco de México que viene? Mira, yo creo que Hacienda va a tener retos muy específicos. Uno es cómo asegurarnos que mantiene una sostenibilidad financiera y fiscal
en los próximos años, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros mismos ya estábamos estudiando, es parte de lo que el proceso de entrega y recepción estaremos comentando con el doctor Ramírez de la U, ¿no? Él y yo tenemos una muy buena relación desde hace muchos años. Yo creo que va a ser una etapa muy productiva. Hay algunos retos que yo creo que son centrales para los países como los nuestros, y es el tema de la desigualdad. De hecho, el tema de la desigualdad es un tema central hoy en el mundo. Y lo que es curioso es que está muy al frente en la discusión en países como Francia, como Estados Unidos, como el Reino Unido, inclusive como Alemania, que son países menos desiguales que nosotros. Pero esa parte la estamos viendo ahora, cómo se está reflejando en otros países de América Latina. Extraordinariamente polarizadas las elecciones de Ecuador, las elecciones de Perú, conflictos sociales en otros países, Colombia, Chile. Yo no quiero y no debería pronunciarme de manera muy específica sobre lo que pasa en otros pares y menos desde el gobierno, pero es la realidad. La desigualdad es algo que es un problema de la región y que nosotros tenemos que seguir atacando. Y después hay un tema que es un poquito más de mediano y largo plazo, tal vez más importante que todos los demás y que se está empezando a discutir en el mundo con mucha seriedad, que es esta idea de que pues todo el mundo hablábamos del cambio climático, pero ya nos alcanzó el momento de dejar de hablar de él y empezarle a dar respuesta. Y todo el mundo piensa que uno de los procesos o de los elementos de la posible recuperación post-COVID sea invertir, pero no en cualquier tipo de infraestructura, sino infraestructura que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Secretario, pues le deseamos que pues tenga un desenlace eficaz como secretario de Hacienda y un gran inicio. ¿Cuándo se materializa este cambio? Pues ya se decidió. ¿Para cuándo? Bueno, primero yo tengo una serie de compromisos que tengo que saldar antes de irme, incluyendo ciertas responsabilidades a nivel internacional. México siempre ha sido un jugador importante en los foros internacionales. Es la 15ª economía del mundo, es la segunda economía más grande de América Latina. Somos el 13º país por territorio y me parece que somos el 11º, el 12 por población, ¿no? Somos un jugador relevante en el mundo y tal vez por esas razones a mí me dijeron como presidente de la Junta de Gobierno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para este año. Y uno de los compromisos que tengo es presidir uno de sus comités la semana que entra. Yo voy a viajar a Washington. Tendré otras reuniones con mis pares. Y después tengo lo que espero sea ya la última semana de mi responsabilidad frente a Hacienda, la reunión del G20, donde se va a dar, que va a ser la primera reunión, la gran reunión presencial después del COVID, y donde se va a tratar un tema central que es el de los impuestos mínimos globales, los impuestos a los medios digitales. Yo he venido trabajando muchos años en esos 2 años como ministro y como su subsecretario. Quiero estar ahí y después claro, ya me tocará retirarme y pasar al proceso de aprobación, en su caso del Senado, y esperar a que concluya Alejandro Díaz de León su mandato, que lo ha hecho muy bien, estuvo a la altura en estas circunstancias, ha tenido una gran coordinación con nosotros. Yo le tengo muchísimo aprecio y un gran respeto a su trabajo. Ya nada más como curiosidad, antes de dejarlo ir, secretario, ¿qué está leyendo? A ver, te voy a decir que estoy leyendo. Estoy leyendo el último libro de Javier Marías, de Thomas Nevinson, y normalmente leo varias cosas al mismo tiempo. Empecé a leer el libro de Frank Goldman, que se llama el nuevo Monkey Boy. Monkey Boy, buenísimo. Buenísimo, que Frank Goldman, para su audiencia que no lo conozca, es un americano guatemalteco y entonces escribe en inglés intercalando cosas en español. Vive en la Ciudad de México, entre la Ciudad de México y Nueva York, así es que sus libros a veces son de nuestra propia tierra. Léanlos, se van a dar una muy agradable sorpresa. Lo hemos tenido aquí, es invitado frecuente aquí en Los Periodistas. Un tipo de primera, no debería decir esto, pero
Comí con él el viernes. Ah, muy bien. Mi libro. ¿Sabe quién es el único que no quiere venir aquí? Hay un escritor por ahí muy bueno, Yuri Herrera. Ese es el que no quiere venir aquí a Los Periodistas, pero le vamos a insistir. Yo lo voy a convencer, no se preocupe. Bueno, gracias. Le mandamos un abrazo y mucho éxito. Gracias, hasta luego, un abrazo grande.